Bueno, lo de Cardama amerita o ameritó, ya se decidió la creación de una comisión investigadora, como explicaba Sabini, que va a depender de la Asamblea General, con integrantes de ambas cámaras, 17 en total, 9 por el oficialismo, 8 por la oposición, que tendrá además la presidencia de ese ámbito, y justamente que hablemos de investigadoras le dio pie para pensar su informe de este lunes a Natalia Ual, que ya está por acá, y entre otras cosas nos va a hablar de cómo funcionan estas comisiones. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? Sí, hoy tenemos la votación de 2 comisiones investigadoras, aunque un dato que tiró Sabini, que no conocíamos en la entrevista anterior, fue que la investigadora o la supuesta investigadora de Cardama en realidad va a ser una comisión especial que tiene otras características, ¿no? Pero claro, en la Asamblea General nunca se había conformado una comisión investigadora y por lo tanto esta va a ser una comisión especial. Vamos a ver que igual en términos de potestades seguramente tampoco haya muchas diferencias entre una especial y una investigadora, pero bueno, eso se vota a las 3 de la tarde. A las 12 se empieza la sesión de diputados, que va a votar la investigadora de colonización de la compra de la estancia María Dolores por parte de Colonización. No sabemos si esa va a prosperar por, bueno, lo que ustedes ya estuvieron comentando más temprano, Martín, respecto a que no se sabe cuál va a ser la posición del diputado cabildante Álvaro Perrone. Y sobre este tema de las investigadoras y sus potestades y cuál ha sido su rol a lo largo de la historia, conversé con 2 politólogos, Daniel Chaschetti y Camila Ceballos, que a su vez son integrantes del programa de estudios parlamentarios, que es una iniciativa del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Recomiendo a las personas que no conozcan lo que hace el programa de estudios parlamentarios. Hay una página donde está toda la producción de los informes que analiza la actuación parlamentaria, básicamente. Entonces, con ellos estuve conversando sobre esto y algo de esto conversaste también, Martín, con Marcelo Pereira el viernes pasado. Con nuestro compañero. Con nuestro compañero, columnista y exdirector de La Diaria, y él lo que estuvo comentando es un poco ese quiebre que hubo en la década del 90 cuando hubo un proyecto de ley para establecer claramente las potestades de las comisiones investigadoras, que están contempladas en la Constitución desde 1917 y que hasta ese momento habían tenido amplias potestades de investigación. De hecho, me recordaba Chaschetti que en el gobierno de Juan José de Amézaga en la década del 40 tuvo un rol importante una comisión en la caída de la mitad del gabinete de Amézaga en esa década. Después hubo también una interpelación, pero bueno, tuvieron roles importantes y a la salida de la dictadura, en los primeros años de la democracia, se hizo un proyecto de ley para fijar esas potestades importantes de las investigadoras por ley. ¿Qué pasó? Que se vetó esa ley, recordaba Marcelo el viernes, se vetó esa ley por parte de Lacalle Herrera, el presidente del momento, y entonces fue como un poco hasta contraproducente. La intención era darle más potestades a la investigadora que quedaran solidificadas en una norma y finalmente terminó vetando esa norma y por lo tanto esas competencias que tenía, por ejemplo, en materia de obligar, entre comillas, ¿no? o tener la potestad de citar de manera obligatoria a las personas a concurrir a la investigadora, eso se vetó, no lo puede hacer, o otras cuestiones como, por ejemplo, estudiar los movimientos bancarios de las personas involucradas, hasta podía hacer eso en el proyecto presentado y finalmente eso quedó sin efecto. Por lo tanto, sus potestades jurídicas son muy limitadas y esto que, por ejemplo, reclama Perrone respecto a, ustedes lo mencionaban al principio del programa, citar a Chiesa, el dirigente colorado, a la investigadora de colonización, en realidad no tiene ninguna autoridad, digamos, la comisión investigadora para obligar a una persona, ni siquiera aunque sea un funcionario público, lo mencionaba Sabini también en la entrevista, a concurrir a la investigadora. Eso le respondió a Perrone Conrado Rodríguez, que es diputado del Partido Colorado, del mismo sector que Chiesa, que es dirigente colorado, ¿no? Claro. Chaschetti también apuntaba a otro elemento, otra limitación que tiene la actuación de las investigadoras, que tiene que ver con los recursos. Vamos a escuchar qué decía. Desde el punto de vista de la capacidad para investigar, para mi gusto es limitada, porque no tienen recursos, tiempos, asistentes. O sea, los que van a investigar son los staff de los legisladores que estén ahí, y ya los staff son chiquitos, ¿viste? Entonces digamos que al no tener poder de jurisdicción y al tener equipos, la propia comisión no tiene recursos, tiene un secretario y nada más. Entonces digamos que no hay apoyaturas. Entonces yo diría que la función es más de exponer públicamente errores de alguien y buscar de ese modo ganar votos o erosionar la capacidad de ganar votos del otro, ¿no?
Interesante lo que dice Chaschetti, porque más allá de las limitaciones que por cuestiones normativas tengan las investigadoras, él pone arriba de la mesa otras limitaciones que se dan por la vía de los hechos que tienen que ver con los recursos, digamos, ¿no? Materiales, humanos, en fin, nada menos. Claro, fíjense todas las limitaciones que ya tiene la justicia como para investigar, que ya conocemos, y las demoras que hay en las causas. Bueno, en este caso tienen aún menos recursos como para poder investigar y ni siquiera tienen capacidad, que sí tiene la justicia, de pedirle, por ejemplo, al Poder Ejecutivo una información y que éste la brinde. En Cardama hay un elemento adicional de complejidad que tiene que ver con que puede haber eventuales litigios y hay ya procesos de rescisión de contrato, puede haber recursos para tratar de apelar esa decisión del gobierno por parte de Cardama, y por lo tanto es un proceso en curso y hay elementos de confidencialidad también ahí, claro, que hacen que el Poder Ejecutivo tampoco pueda divulgar toda la información. Esa es otra complejidad adicional, ¿no? ¿Y los requisitos para la formación de una investigadora cuáles son? ¿Hace falta que haya, no sé, presunción de irregularidad o ilícito o no necesariamente? Bueno, nuevamente ahí nuestro compañero Marcelo Pereira hizo una columna de opinión muy interesante la semana pasada donde ponía sobre la mesa este tema, porque en términos normativos sí se establece la necesidad de que exista una denuncia fundada de irregularidad o ilícito o delito, ¿no? Pero en realidad no siempre ha sido así en términos de costumbre parlamentaria. Vamos a escuchar lo que decía Camila Ceballos, que yo le pregunté, bueno, ¿es necesario que exista una ilicitud o una presunta ilicitud o irregularidad? Y ella contestaba esto. En la discusión normativa, cuando se crea esta figura en la Constitución, se exige eso, ¿no? Y fue toda una discusión también entre los constitucionalistas que estaban en la vuelta para, bueno, qué se ponía como fundamento para eso. El tema es que después hay mucha regla informal en el Parlamento, entonces eso que en su momento se solicitó como una existencia que sustentara la solicitud de la comisión investigadora, propio de la informalidad y de los acuerdos informales que hay en el Parlamento y que son y se han convertido en prácticamente normas, a veces caen en desuso. Entonces, en este caso, vemos que no necesariamente está operando eso, ¿no? Entonces, hay varias lecturas al respecto y pesa más los acuerdos intraparlamentarios que la ley o el reglamento del Parlamento, que en otras circunstancias se cumple y se cumple mucho. Bueno, ha ido entonces, sobre lo escrito se han ido aplicando criterios de interpretación que a veces hacen que no necesariamente exista una sospecha de irregularidad para que se conforme igual una comisión. Pongamos por ejemplo el ejemplo de este caso de Cardama. Ahí en el caso por parte yo voy a hacer una distinción entre lo que es la denuncia del oficialismo, del Frente Amplio y también del Poder Ejecutivo, ¿no? Como respaldo de eso, respecto a la actuación de Cardama y de un proceder irregular. Ahí claramente tenemos una denuncia de una irregularidad, una denuncia fundada con pruebas de una irregularidad o presunto ilícito que incluso motivó una denuncia, ¿no? En la justicia penal y además motivó una rescisión de un contrato. Entonces ahí tenemos algunos elementos como por ejemplo las garantías falsas, todo lo que estuvieron hablando con Sabini en la entrevista, pero en el caso de la oposición cuando plantea sus argumentos para conformar la investigadora de Cardama, recordemos todo el lío que hubo el viernes en el que, bueno, el oficialismo quería conformar una investigadora en el Senado, la oposición en diputados, con fundamentos distintos. Cuando la oposición plantea esto, plantea en realidad la cuestión de la rescisión del contrato, que si uno mira estrictamente en sí misma, digamos, sin ningún otro elemento adicional, una rescisión del contrato es un elemento político, ¿no? De valoración política que hace, o administrativa en todo caso, que hace la administración pública, que tendrá sus elementos formales, pero si vos no probás de que existe algún indicio de irregularidad en esa rescisión, no habría, digamos, fundamento para conformar la investigadora. Lo mismo cuando se dice, bueno, esto es fruto de mezquindades políticas porque se quiere echar por tierra con el legado del gobierno de Lacalle Pou. Es una valoración política absolutamente legítima, pero no es una denuncia fundada de ilicitud o irregularidad. Lo mismo, Martín, cuando se fija el periodo que estuvieron conversando con Sabini. Claramente el periodo es un fruto de una transacción política, porque en realidad... Es la parte, el punto intermedio, digamos, ¿no? Exacto. Si va a estudiar el proceso de rescisión de un contrato, que es aparentemente el objeto de la investigadora, lo que hay que estudiar es a partir de que en todo caso se acerca a Cardama o se lanza la licitación. ¿Por qué 2010? En realidad es 2010 porque la oposición entiende que hay que discutir desde ese periodo porque
sostiene que el Frente Amplio no hizo todos los esfuerzos necesarios para adquirir las patrulleras y que esto es el corolario de ese proceso. Pero es un proceso político también en ese caso, no hay irregularidad, por lo menos que la hayan manifestado la oposición de que tenga denuncia fundada de que se cometió alguna irregularidad respecto a eso, ¿no? Entonces ahí vemos que en los hechos no se está aplicando esto. Es todavía para preguntar si con el tiempo no ha ido cambiando la función de las investigadoras. Bueno, ha venido, sí, cambiando. Recordemos que hubo, yo hablando con Chaschetti y Ceballos, me hacían acordar que durante el primer ciclo, el ciclo de los gobiernos del Frente Amplio, los primeros 3, hubo muy pocas comisiones investigadoras. Recién cuando el Frente Amplio pierde la mayoría en el último gobierno de Tabaré Vázquez. La pierde por un periodo muy breve porque luego la recupera, ¿no? Tenía que ver con la banca de Gonzalo Mujica. De Gonzalo Mujica, que se va del Frente Amplio. En esos casos, y también porque el Frente Amplio en algunas ocasiones dio sus votos para conformar investigadoras, ahí sí se terminan conformando varias. La más notoria de ellas es la investigadora de ANCAP, que ahí sí, en ese caso había una denuncia fundada de irregularidad, que incluso después tiene consecuencias penales y que la oposición de aquel entonces resuelve presentar una denuncia penal. Y tuvo este tema un protagonismo muy grande en la campaña electoral. Después hubo otras como la de la regasificadora, la de ACE, eso en el periodo último de Tabaré Vázquez. Después en el periodo de la calle Pou hubo varias también, recordemos algunas, la investigadora de la gestión del ex ministro de Turismo Germán Cardoso y también la investigadora de las licencias sindicales de los docentes de San José, que motivó incluso una denuncia que hizo el diputado colorado ante la justicia, Felipe Schipani, una denuncia ante la justicia, que finalmente la Fiscalía termina archivando, ¿no? Entonces, hablando un poco con Chaschetti, él me decía, bueno, esto, si uno repasa cuál es el objeto de estas investigadoras, en muchos casos detecta una cuestión de importancia estratégica en términos políticos de la conformación de estas investigadoras. ANCAP, sin lugar a dudas, que fue un tema de campaña, pero también en el caso de las licencias sindicales de los docentes de San José, Chaschetti decía, bueno, fue un elemento importante que estuvo sobre la mesa y que al mismo tiempo le dio oxígeno a quienes conducían en aquel momento el CODICEN y estaban llevando adelante la transformación educativa, le dio oxígeno para que no se estuviera tanto la lupa en ese proceso, ¿no? Decía Chaschetti, por ejemplo. Y eso respecto a los procesos, ahí yo le preguntaba también a los dos, a Camila y a Daniel Chaschetti, si eso de alguna manera, esta utilización política no deslegitima de alguna forma el instrumento de las comisiones investigadoras, y Camila Ceballos decía esto. Empieza a devaluarse, ¿sí? La herramienta que es fundamental, es sustantiva y es una garantía para la República, empieza a ser usada de forma totalmente, no quiero decir discrecional, pero sí como sin mucho criterio, ¿no? Porque parece que el gobierno se adelanta a hacer una jugada, entonces arma una investigadora en un lado con un criterio de corte que es desde que analizar todo el proceso de la firma del contrato, etcétera, y en la Cámara de Diputados solamente cuando se toma la decisión de la recesión del contrato. Entonces el corte es netamente político y no se está tratando de identificar cuáles son las causas que pueden estar detrás de una estafa del Estado, que debería involucrar a todo el sistema político. Entonces, tomando en cuenta eso, a mí me parece que hay cierta evaluación de la herramienta. ¿Y qué proyectan ya sobre el cierre de la columna el consultado y la consultada con respecto al impacto que tendrá esta comisión investigadora, que con esta conformación tan particular, bajo el paraguas de la Asamblea General, pero mediante el mecanismo de comisión especial, va a empezar a funcionar hoy? Bueno, en sobre este Cardama, caso, ¿no? Claro, el entrevistado, Chaschetti, decía que, bueno, que para él iba, de alguna forma, la oposición había... Vamos a escuchar lo que decía y después hacemos el comentario. La comisión investigadora, para la oposición es un arma de doble filo, porque en realidad hay muchas cosas inexplicables, porque va a mantener el tema de Cardama sobre la mesa todo el tiempo, pero claro, yo creo que es como fue un manotazo de ahogado, porque es como intentar dar vuelta, igual que en la interpelación a Lasso, ¿no? Intentar dar vuelta a la lógica, ¿no? Yo soy el indagado, yo soy el sospechoso, no, bueno, yo trato de indagar al otro y entonces en lugar de discutir cómo hice la compra, cómo seleccioné la empresa y cómo consiguieron las garantías, no, vamos a hablar de si te apuraste o no
¿viste? En cancelar el contrato. Vamos a hablar si nos van a hacer un juicio o no. Y se dicen cualquier disparate, ¿no? Yo qué sé, creo que fue algún senador habló hasta del Tratado de Protección de Inversiones, no tiene nada que ver, es un bolazo, pero bueno. Chaschetti. Sí, hacía referencia Daniel Chaschetti con esta última afirmación a una publicación en la red social X de Sotelo, del Partido Independiente, diputado del Partido Independiente. Cuando se anunció la rescisión del contrato, allá por el año pasado, en octubre, él habló del Tratado de Protección de Inversiones Uruguay-España, que recordemos, como ya lo recordaron en la entrevista con Sabini, esto es un contrato de suministro y bueno, y por eso aplica toda la cuestión vinculada a las compras estatales que mencionaba la oyente. Suministro del verbo suministrar, no de un ministro en particular. No, de suministro todo junto. Se puede prestar para la confusión. Sí, y bueno, eso que ya sabemos, el Estado compra muchas cosas, la gente puede ver qué compra el Estado en la página, que ya de paso la recomiendo también, la página de compras estatales, que es todo transparente y se puede ver cuáles son los proveedores del Estado. Y bueno, en este caso es un contrato de suministro, no es un acuerdo de inversión, como por ejemplo lo tuvimos con UPM. Eso está bueno, creo, aclararlo, Martín. Con UPM hubo un acuerdo de inversión que establecía un mecanismo de solución de controversias, etcétera. Este contrato con Cardama sí establece un mecanismo de solución de controversias, pero es un mecanismo que se dirime, digamos, de alguna manera a instancias internacionales solamente los aspectos técnicos y en la justicia local los restantes aspectos. Y en este caso es un procedimiento de rescisión de contrato por TOCAF y por lo tanto es un procedimiento administrativo. Y si Cardama quiere protestar, tiene que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a presentar su recurso, que dicho sea de paso, debería hacerlo en estos días, ¿no? Porque tiene un plazo de 10 días para presentar como de alguna manera su queja ahí en el tribunal. Desde el anuncio de la rescisión del Estado, ¿se cuentan esos 10 días? Desde el anuncio de la rescisión, desde la rescisión efectiva, que suponemos que fue ese mismo día. Ajá. Y bueno, entonces en estos días deberíamos tener novedades sobre ese tema. Bueno, muchas gracias, Nati, por este informe. Por favor, nos vemos.